Bienvenidos pioneros al curso de funciones. En este video vamos a analizar las transformaciones que se pueden presentar en las funciones. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! La primera transformación que veremos son los desplazamientos. Los desplazamientos de una función se entienden mucho mejor desde un gráfico. Esta es la función f de x. Hay 4 direcciones en las que se puede desplazar la función. Vamos a desplazar la gráfica de f de x en las 4 direcciones a unidades. Ten en cuenta que a es un número positivo. Una opción es que se desplace hacia arriba una cierta cantidad de unidades. Gráficamente, desplazar f de x a unidades hacia arriba se ve así. La expresión f de x más a muestra que la función f de x se ha desplazado a unidades hacia arriba. Otra opción de desplazamiento es hacia abajo. Cuando f de x se desplaza a unidades hacia abajo se ve así. La expresión f de x menos a muestra que la función f de x se ha desplazado a unidades hacia abajo. La tercera opción es que se desplace hacia la derecha. Cuando f de x se desplaza a unidades hacia la derecha se ve así. La expresión f de x menos a muestra que la función f de x se ha desplazado a unidades a la derecha. La cuarta opción es que se desplace a la izquierda. Cuando f de x se desplaza a unidades a la izquierda se ve así. La expresión f de x más a muestra que la función f de x se ha desplazado a unidades a la izquierda. Otra transformación que se puede presentar en una función es alargarse o comprimirse. Volvamos a trazar un plano y dibujemos la función f de x. La gráfica se puede alargar o comprimir verticalmente y también lo puede hacer horizontalmente. Tomemos como referencia un punto A, pero A es mayor que 1. Cuando la función se alarga en un factor de a unidades verticalmente se ve así. La expresión a por f de x es la que nos indica esta transformación. En cambio, si la función se comprime en un factor de a unidades verticalmente, se ve así. La expresión 1 sobre a por f de x es la que nos dice que la gráfica se ha comprimido verticalmente. La otra dirección es horizontal. Una función que se alarga en un factor de a unidades se ve así. Esta vez, la expresión f de x sobre a es la que nos muestra el alargamiento horizontal. Y finalmente, cuando una función se comprime horizontalmente en un factor de a unidades, se ve así. La expresión en este caso es f de ax. Otra transformación que se puede presentar en las funciones son las reflexiones. Volvamos a trazar un plano y dibujemos la función f de x para que veamos cómo se ven las reflexiones. Cuando la función se refleja con respecto al eje y, se ve así. Es como si el eje y fuera un espejo. La expresión f de menos x es la que denota que la función f de x se refleja con respecto al eje y. Pero también se puede reflejar con respecto al eje x. En este caso, la función se ve así. Esta vez, el eje x es el que hace el papel de espejo. La expresión menos f de x es la que muestra la reflexión de f de x con respecto al eje x. Veamos un ejemplo donde podamos aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos dan la gráfica de este semicírculo, representado por la expresión f de x igual a raíz de 2x menos x al cuadrado. Tenemos que transformar la función hasta obtener la expresión de esta función. Comencemos reflejando la función con respecto al eje y. Como vimos, reflejar con respecto al eje y se expresa como f de menos x, así que al hacer la transformación en la función nos queda f de menos x es igual a raíz de 2 por menos x menos x al cuadrado. Resolvemos los paréntesis. Si te das cuenta, necesitamos reflejar la función con respecto al eje x. Al hacerlo nos queda así. Reflejar con respecto al eje x se expresa con menos f de x. Entonces la expresión nos queda como menos f de menos x igual a menos raíz de menos 2x menos x al cuadrado.
Mira que la función original tiene una longitud de 1 en el eje Y, va desde 0 hasta 1. En cambio, a la que queremos llegar tiene una longitud de 2 en el eje Y, va desde menos 1 hasta menos 3. Así que debemos alargar la función el doble, es decir, en un factor de 2. Al hacerlo se ve así. Y la expresión se transforma de esta manera. En cambio, necesitamos comprimir la función en el eje X. Date cuenta que la función original tiene una anchura de 2 unidades, va desde 0 hasta 2, pero a la que queremos llegar tiene solo una unidad de anchura, va desde menos 1 hasta menos 2. Al comprimir la función se ve así. La expresión al hacer la transformación nos queda menos 2f de menos 2x igual a menos 2 raíz de menos 2 por 2x menos 2x al cuadrado. Resolviendo los paréntesis nos queda menos 2 raíz de menos 4x menos 4x al cuadrado. Ya se está pareciendo bastante, solo nos queda hacer dos desplazamientos. El primero a la izquierda. Debemos moverlo una unidad. Recuerda que desplazar una unidad a la izquierda se expresa como f de x más 1. Entonces escribimos la transformación como menos 2f de menos 2x más 1 igual a menos 2 raíz de menos 4 por x más 1 menos 4 por x más 1 al cuadrado. Resolvemos los paréntesis para que se reduzca la expresión. Lo último que tenemos por hacer es desplazar una unidad hacia abajo para llegar a la figura que nos habían pedido. Desplazar una unidad hacia abajo se expresa como f de x menos 1. Así que la expresión final de la función, donde se muestran todas las transformaciones, es una función g de x igual a menos 2 raíz de menos 12x menos 4x al cuadrado menos 8 menos 1. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Dale like y comparte. Te invito a que veas el siguiente video. Y por favor, haz clic aquí para seguir ayudando a más pioneros. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.